Una vez más, sean bienvenidos a la nueva docencia. Para hoy hablaremos de la inteligencia espacial, continuando con esta teoría de las inteligencias de Howard Gardner. Primero vamos a iniciar por su definición. La inteligencia espacial es aquella que permite al estudiante o que otorga al estudiante la capacidad de percibir el mundo visoespacial de manera precisa y de llevar a cabo transformaciones basadas en esas percepciones. En otras palabras, es cómo el estudiante percibe su realidad tanto de forma externa, que es lo vivencial, lo que experimenta día a día y a lo que está expuesto, y cómo la contempla desde su interior, cómo es capaz de establecer una serie de realidades en su interior que complementada con una serie de acciones es capaz de llevar a cabo en esa realidad exterior. Tenemos en cuenta el consciente y la parte subconsciente del ser humano. Se desarrolla mucho en estudiantes que tienen esta inteligencia espacial y no solo que la tienen, porque todas las personas tienen la inteligencia, sino la desarrollan con base en diferentes capacidades. Bien, esta, estos estudiantes o estas personas tienen una serie de sensibilidades, capacidades y habilidades en las cuales se pueden identificar el desarrollo de esta inteligencia. En un principio a los colores, ¿sí? Cuando un color es demasiado opaco, muy luminoso, que realmente no va de acuerdo al ambiente o a su personalidad, muestran cierto repudio o cierto agrado a través de sus emociones, de sus gestos. Muestran sensibilidad también por las líneas, las formas, todo aquello que va muy organizado, muy bien representado, ¿sí? Por la pintura, todo lo que tiene que ver con espacio, con relaciones, aquello que está realmente bien ubicado, con el orden, con la creatividad, entre otros. También se tienen la capacidad de visualizar y representar gráficamente las ideas, es decir, de observar en su interior cómo llevar a cabo una acción. Por ejemplo, antes de realizar estas presentaciones, yo lo que hago es visualizar y representar gráficamente las ideas que voy a darles a conocer a ustedes antes de grabar este contenido. Cierro los ojos y en un espacio de tiempo empiezo a visualizar cómo va a ser mi presentación, mi dicción, mi actitud como orador al orientar esta temática. Por último, ellos poseen la habilidad de orientarse y de pensar en tres dimensiones. ¿Cómo es que son capaces de orientarse? Por ejemplo, muchas personas en los centros comerciales, cuando hay una gráfica, un objeto que le dice, usted está aquí, y le presenta el plano arquitectónico de cada uno de los sitios que tiene el centro comercial, muchas veces se pierde o no suele comprenderlos y, por supuesto, no los interpreta de buena forma. Esta creación de imágenes en tres dimensiones se da a nivel interno y a nivel externo, lo cual permite recrear, transformar y modificar lo que se está viendo. Es decir, el estudiante puede ver el plano, puede ver la imagen, puede ver una serie de letras, pero ya es de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su capacidad, su creatividad, que lo transforma o lo recrea teniendo en cuenta lo que sabe, teniendo en cuenta sus experiencias y saberes previos. Cabe destacar como dato importante que las personas que poseen que no poseen, que desarrollan esta inteligencia con una serie de capacidades son los ingenieros, los arquitectos, los artistas, los filósofos, los oradores, entre muchas otras profesiones. Otras características de esta inteligencia es la discriminación, reconocimiento y proyección visual, lo que yo les hablaba, lo que yo les hablaba de apartarse tanto de la realidad. Muchas veces estos estudiantes, usted los ve muy concentrados, no los ve dispersos nunca, los ve muy concentrados hacia un punto fijo en el cual dirigen su atención, en el cual reconocen en ese horizonte cómo se proyectan
en esa realidad, tal como se puede ver en la imagen. De la misma forma se deriva en una imagen mental. En el apartado lingüístico, Ferdinand de Saussure nos hablaba de la concepción lingüística que se denomina significado y significante. Hablamos del significante como una serie de fonemas que forman la palabra y el significado es la imagen acústica, la imagen mental que se genera a partir de esa palabra. Cómo tiene relación la imagen que yo creo acerca de eso y la palabra en sí, esa relación conceptual. Por último, el razonamiento espacial. ¿Cómo es capaz el estudiante de ubicarse en el plano? ¿Cómo es capaz de establecer una medida, de contemplar una distancia con el solo hecho de observar? También de reproducir imágenes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que en su percepción, en su introspección que realiza, por supuesto, de forma interior, es capaz de representarla en el mundo exterior, de llevarla a cabo en la realidad, como les explicaba, tal como yo lo hago antes de presentarles a ustedes estos conceptos, estos saberes. Yo primero cierro los ojos y me perspectivizo, me visualizo haciendo lo que estoy haciendo, me visualizo grabando, me visualizo orientando, me visualizo subiendo el contenido, ¿sí? Me imagino causando impacto en ustedes. Eso lo hacen también todas estas personas, por lo menos el ingeniero, cómo a partir de los intereses de la persona a quien va diseñado su plano, es capaz de organizar, ¿sí? Y meter en una sola hoja, o en un programa que se llama ya AutoCAD, todos los elementos solicitados y llevar a cabo una obra, concretarla. Y bien, ¿cómo trabajar esta inteligencia en el aula? Primero requiere de la visualización, que es promover la creatividad. Aquí podemos ver en el estudiante, ¿sí? Cómo él está representando una figura. En este caso es un cactus. Cuando nosotros le decimos al estudiante, dibuje lo que quiera, represente lo que quiera con colores, con patrones, bien sea una figura abstracta, una figura objetiva, o simplemente dibuje lo que quiera, sea usted, realícese en esa pintura, represente lo que le salga del corazón, lo que le nazca. También las señales de colores, es orientar las temáticas de forma creativa. Los colores juegan un papel muy importante. Los salones, también las aulas, porque si nosotros llegamos a un aula totalmente en blanco, que solo tenga el tablero, que no tenga nada de pegatinas, que no tenga de pronto frases motivacionales, que no tenga elementos didácticos, más allá de las cuatro paredes que rodea, que rodea ese recinto, vamos a connotar de sobremanera, a condicionar el aprendizaje del estudiante. No va a tener el mismo impacto las palabras, las actividades, porque el ambiente no es propicio para desarrollar conocimiento, para construir conocimiento. También hablamos de metáforas gráficas, que son las conexiones entre lo que se sabe y lo que se representa. Como bien les daba a entender con el ejemplo del signo lingüístico, es muy fácil decirle al estudiante, bueno, ¿qué significado tiene esta palabra? ¿Cómo representaría usted esta palabra, este pensamiento? A partir de una descripción, partiendo de la inteligencia lingüística, de la descripción de un objeto, de un pensamiento, de una frase, cómo es capaz de ilustrarlo. Por lo menos los cómics son un gran ejemplo de esto, la ilustración, eh, por lo menos Mafalda, cuando representa a Quino en esa problemática social, una problemática actual que permea el contexto, que permea el entorno. También los bocetos de ideas, que es representar la temática con un dibujo, ilustrar. Por lo menos el estudiante acá está construyendo un rompecabezas, es decir, está construyendo una realidad, un entorno totalmente diversificado. Aparte, no solo se promueve en el aula de forma totalmente aislada, sino en el caso de la inteligencia lingüística, y vuelvo a ella porque gracias a la inteligencia lingüística es que se produce el desarrollo de todas estas inteligencias del resto de estas, puesto que trabaja con una conexión neuronal
entre la programación y el lenguaje, pero eso lo veremos en videos posteriores. A lo que voy es que en la literatura es muy importante darle a los niños a temprana edad libros ilustrados, libros que no solo tengan letras, porque los estudiantes se van a aburrir, mientras que si los libros tienen ilustraciones, tienen dibujos, tienen figuras, mm, pueden que no comprendan el mensaje, puede que no comprenda el mensaje escrito, pero a través de la interpretación de ese desarrollo visual del procesamiento de información visual, esa codificación, el estudiante entienda lo que se dice, tal como hacían antes nuestros ancestros, los primates o los egipcios en los jeroglíficos, plasmando todo, todas sus ideas, todo lo que realizaban en el día por medio de dibujos, a través de un lenguaje codificado de signos propios que solo ellos entendían. Y por último, los símbolos gráficos, que es representar el concepto de forma gráfica. Por ejemplo, nosotros no vamos a hablar de amor, sino usted llega con un corazón muy grande en el aula y ya el niño ya va a generar curiosidad en el individuo, ya va a despertar esa pregunta, profe, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es eso? Entonces usted puede decir, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los sentimientos, porque recordemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Por último, esta gran frase de Leonardo da Vinci, un erudito de las artes, de las disciplinas, de las profesiones que se desarrollan en la actualidad, un polímata. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Ojo, haciendo hincapié a la disciplina. Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Recordemos, disciplina, constancia y perseverancia. Tarde o temprano venceremos a la inteligencia si se hace las cosas de forma eficaz, de forma eficiente y de forma efectiva. Hasta aquí el final de nuestro video. Agradecerles como siempre su participación, su atención. Recuerden suscribirse, dar like para tener más contenido acerca de las inteligencias múltiples y toda una serie de teorías y postulados que nos hablan de la educación para transformar la realidad de nuestros estudiantes dentro y fuera de la institución educativa. Hasta pronto.